Llegamos con las noticias, vamos a recibir a nuestros compañeros de la tarde en casa que van a continuar entonces en Canal 10 ahora profundizando algunos de los temas que de alguna forma vimos aquí en Subrayado. Bienvenidos Gerardo y Maggie. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá con una baja, creo que es momentánea, ¿no? Pero bueno, Pepe Irazábal no estaba muy bien hoy, así que... Ojo que puede ser definitivo, ¿no? Porque a la edad de Pepe no hay que descartar. Y eso que ayer Nacional goleó, debería estar... Debe ser eso, son las consecuencias del festejo. Exacto. No está acostumbrado, pobre, hace meses que estaba pegando el triunfo. Bueno, y algunos estaban preguntando por Marinés. Marinés vuelve el próximo viernes. No es definitivo, no, eso sí no es que no es definitivo. No hagan campañas, que eso ya vuelve el viernes solita. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vemos que tienen, o veíamos que tenían varios temas que de alguna forma se produjeron a lo largo de este fin de semana, como por ejemplo la marcha contra UPM y la marcha del agua, por el agua, mejor dicho, que bueno, que también tenía una connotación derivada con los vecinos que se oponen a este ferrocarril central que va a utilizar UPM, que por lo que sabemos ya presentaron una denuncia frente a la Institución de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, porque lo que entiende fue agresión por parte de la policía con algunos de los manifestantes en esa marcha, justamente. Represión excesiva. Sí, por ahí momentos, eso es lo que alegan y bueno, conoceremos un poco al detalle lo que ellos plantean en el comunicado. Y también estaremos con el fiscal retirado Gustavo Subía. También durante este fin de semana hubo novedades, noticias y contranoticias con respecto a qué va a pasar con el exdiputado Fachelo y con él en el Partido de la Gente, si es que permanecen allí, porque había trascendido que tenían la intención de abrir otra candidatura presidencial. Luego se conoció el cese de Fachelo como vicepresidente. Exacto, y Novik confirmó que bueno, que elevó ya la carta a la Corte Electoral pidiendo precisamente el cese de Fachelo como vicepresidente del Partido de la Gente, y se maneja entonces que tanto Fachelo como Subía se inclinarían a irse dentro del Partido Colorado para continuar entonces con su carrera política, ¿verdad? Y en minutos también vamos a tener al abogado Óscar López Goldaracena, que ya está pronto para acompañarnos, para analizar un poco más lo que ha dejado el crimen de Gustavo Barón, las diferentes instancias fiscales, judiciales, contradicciones. Sobre todo que está libre una de las personas, por lo menos, sindicadas, o mejor dicho, condenadas como responsable de este homicidio por algo que al parecer es un vacío legal o una zona del derecho procesal penal donde es posible que ocurran estas cosas. Lo conversaremos mejor con Óscar López Goldaracena. Muy bien, entonces, los dejamos ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente, chao, gracias, Caro. Bueno, sí, esto va a ser en instantes. Antes estamos esperando el contacto con Anabela Aparicio, que ya está pronta, ¿no? Está pronta. Le damos las buenas tardes. Bienvenida, Anabela. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo, May? Bueno, como adelantaban hace unos minutos, el fin de semana una de las noticias más sonadas fue el posible alejamiento de el ex fiscal Gustavo Subía y el diputado del Partido de la Gente, Guillermo Fachelo, del Partido de la Gente. Esto a raíz de una serie de cruces con Edgardo Novik, el líder del Partido de la Gente. Fachelo y Subía entienden que Novik no quería realizar elecciones internas en el partido, a las cuales Subía se postularía como candidato a la presidencia, compitiendo el liderazgo, digamos, con Novik. Novik ayer salió a aclarar que esto no es así, que en realidad el cese de Fachelo como vicepresidente del Partido de la Gente, medida que se tomó el viernes, se debió a que Fachelo estaba negociando acuerdos con otros partidos políticos, lo que hizo que Novik y la mesa ejecutiva del Partido de la Gente perdiera la confianza en el legislador. Bueno, ahora la opción está en que Novik, que Fachelo y Subía abandonen el Partido de la Gente. En primera instancia se manejó la opción de que se puedan ir al Partido Colorado, partido del que era integrante Fachelo antes de sumarse al Partido de la Gente. Y ahora una opción que nos confirmó el ex fiscal Gustavo Subía es que el equipo de Sartori, de Juan Sartori, el nuevo candidato blanco que está disputando las internas en el Partido Nacional, fue quien también les ofreció una posibilidad de sumarse a su equipo. Así que esta es la novedad que surge hoy desde esta interna tan polémica. Hace unos minutos Novik
confirmó que el viernes se envió a la Corte Electoral una carta pidiendo la desafiliación de tanto Fachelo como Subía del partido. No está prevista una reunión hoy, así que veremos, bueno, cómo sigue esta disputa en la interna del Partido de la Gente. Pero bueno, escuchemos qué es lo que nos decía hace algunos minutos sobre esto el ex fiscal, el dirigente del Partido de la Gente, doctor Gustavo Subía. Bueno, doctor, ¿se va a reunir con Novik finalmente? ¿Cómo están los contactos ahora? No, nosotros habíamos enviado un telegrama colacionado la semana pasada, eso denota el nivel de rispidez en las relaciones para que recibiera la totalidad de la lista 12.000. Él no quería recibir a algunas personas y no nos parecía políticamente correcto que algunas personas fueran recibidas y otras no. Él prorrogó la reunión para esta semana, pero atento a la desvinculación que le efectuaron al diputado Fachelo del Comité Ejecutivo y de otros también integrantes del Partido de la Gente, de la lista 12.000 concretamente, en otras ubicaciones, sobre todo ante la Corte Electoral. Hoy las relaciones, lamentablemente, están muy difíciles de poder llevar a cabo. Nosotros hemos intentado, y el señor Novik lo sabe perfectamente, la reunión de todos los integrantes de la lista 12.000 con él, y no ha sido posible. En esas circunstancias es muy difícil seguir caminando. Bueno, entonces, ¿cómo vieron las declaraciones que hizo Novik ayer respecto a toda esta situación y el cruce que hubo entre ustedes? No tuve acceso a todas las declaraciones. Si básicamente lo que hay es una sospecha sobre el diputado Fachelo, como él lo expresó en más de una oportunidad, por contactos que haya mantenido con gente del Partido del Colorado, nos parece absolutamente inadecuada esa percepción. Primero, que todos los políticos mantienen contactos con todos los políticos. Segundo, que el señor Novik estaba enterado de esos contactos. El diputado Fachelo ha desmentido eventuales salidas del Partido de la Gente. Claro, hasta hace 48 horas. Hoy estamos en una situación complicadísima. Hoy estamos ante que lo que no habíamos podido transmitir a Novik, y algunos se lo habían transmitido, pero él no quiso recibir a otros sabiendo que se lo iban a transmitir, era la discusión sobre eventuales internas, sobre eventuales disputas de la candidatura del partido. Yo no quisiera estar en la situación en que estoy, que los asambleístas del día sábado de la lista 12.000 proclamaron la posibilidad de que yo sea candidato en las internas. No quisiera. Llegamos a esta situación porque hubo una ruptura tal que polarizó las listas dentro del Partido de la Gente, y al haber destituido a Fachelo, al haber destituido a otros compañeros, al no quererse reunir con la totalidad de la lista 12.000, al no haber recibido al encargado de transmitirle nada menos que las resoluciones de un congreso que se hizo en Salto hace algunos meses. No lo recibió al señor Merino, que le mandó 13 mensajes para poderse comunicar. Al haber ese nivel de situación y al haber mucha bronca de la gente del interior por la falta de campaña, por la falta de articulación, por la falta de sedes, por la falta de papelería, entonces la situación se complicó. Hoy está la opción de las internas, es una opción. Novik dijo que estaría dispuesto, lo estamos viendo de estudiar. El problema es que, como en la película Gladiador, no sé si usted es muy joven capaz que para recordarla, antes de que el general Maximus enfrente a el emperador en el campo del circo romano, le dan una puñalada al general Máximo. Entonces sale a combatir con una puñalada. Nosotros, que estamos proponiendo la eventualidad, ni siquiera la certeza, la eventualidad de las internas, recibimos la puñalada de que a Fachelo, del Comité Ejecutivo, lo echan. Y lo echan sin haber estado él presente, que él integra el Comité Ejecutivo. Esa puñalada nos deja grandes dudas sobre la posibilidad de hacer un juego que esté de acuerdo a las garantías que se necesitan. Novik, igual en sus declaraciones lo que menciona es que usted, si quiere lanzar su precandidatura y competir en unas elecciones internas, él no tiene ningún inconveniente, él fue claro en eso. ¿Usted cómo la ve o cómo cambia el panorama después de tener claro eso? ¿Cómo cambian las personas? Porque hace unos días Novik me dijo expresamente que él no tenía ningún interés y, por el contrario, estaba opuesto a una eventual candidatura mía. Cómo cambian las personas. Sucede que cuando las circunstancias se hacen públicas, la única respuesta civilizada que se puede decir es vamos a internas. Después que nos vimos obligados a hacerlo público. La pregunta es, ¿por qué se condujo tan mal esta nave? La palabra que yo le utilicé a Novik en algunas conversaciones, pero de los últimos días, porque durante meses estuve procurando hablar con él y no lo logré, es vamos al suicidio político.
tenés que tener la flexibilidad de hablar con la gente, de recibir la gente y de entender nuestros planteamientos. Y no hubiéramos llegado a esta situación. Hoy, dice Novik, interna sí. Y lo que yo le pregunto es, interna sí, pero con reglas de juego. No puede decapitar al partido de la gente, sacándolo a Fachero del Comité Ejecutivo en la forma irregular, por decir lo mínimo que se sacó, y después decir queremos internas. ¿Qué garantías tenemos de que las autoridades del partido van a tener la ecuanimidad para por lo menos intentar? Por eso le decía, está complejo, hay varias opciones arriba de la mesa, que me imagino que son de los que a usted le interesen, y entre las opciones está quedarse para ser interna, tenemos que evaluar eso, está salirse del partido con algún destino o salirse del partido sin ningún destino. Hay varias opciones, no hay todavía nada concreto, porque estamos a 48 horas de la explosión de la bomba. Se ve con Sanguinetti en el Partido Colorado, por ejemplo, que es una de las versiones que ha trascendido sobre la salida de ustedes del Partido de la Gente. Es una de las posibilidades. También la gente de Sartori ha movido sus fichas, también las gentes de otros grupos políticos han movido sus fichas. Sabe usted que en política, y vamos a hacer los discursos esos almibarados, que la gente está podrida de escucharlo, sabe que en política están todos moviendo las fichas en forma permanente. Lo que de corazón le digo es, lamento que hayamos llegado a esto. Cuando no escucha, el otro grita. Bueno, a nosotros se nos obligó a gritar en esa asamblea del otro día y a la hora nos enteramos de que Fachero había sido decapitado. Bueno, es como que cuando dijimos vamos a hacer algo orgánico, aunque a ti no te guste, Edgardo, en ese momento recibimos la noticia de esa desafiliación absolutamente irregular, porque le repito, el interesado que era Fachero, aunque sea para hacer sus descargos, tendría que haber sido invitado para participar de esa reunión. Bueno, muy bien, ayer estas eran las declaraciones de Gustavo Zubía, nuestra compañera Anabela Parillo. Veremos qué pasa en las próximas horas. En esta dinámica de los hechos, quizás hoy mismo pueda haber novedades al respecto. Recibimos al doctor Óscar López Goldaracena. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Gerardo, un placer. Bueno, bienvenido a la audiencia. una vez más por el caso Gustavo Barón, esta persona, este hombre asesinado en el balneario San Luis de la Costa de Oro de Canelones en el año 2017. Cuando pasan estas cosas que pasaron, doctor, y uno se pone en la piel de los familiares de la víctima, lo que deben pensar del sistema de justicia uruguayo debe ser, usted obviamente los trata regularmente, y quizás yo esté equivocado, pero tendrían derecho a tener un juicio muy negativo. Sí, evidentemente el sistema judicial en relación con este caso no ha dado lo que nosotros llamamos y lo que familiares esperan, una reparación mínima, que es que haya justicia cuando se han localizado los presuntos culpables. Sigo diciendo los presuntos culpables porque se tiene la certeza de que lo son, pero aún por las peripecias del proceso aún no hay una sentencia de condena firme. Firme, claro. Pero sí hay una sentencia de condena a 2 personas con 22 años de penitenciaría por homicidio muy especialmente agravado, pero respecto de las cuales una de esas personas se encuentra presa por un homicidio que cometió cuando estaba libre, lo que es otra aberración, y la otra persona se encuentra en libertad, aunque todos pensábamos que estaba en prisión. Si apela la sentencia o si recurre a la Suprema Corte, bueno, se definirá en la Suprema Corte si la sentencia de condena se mantiene. No se adoptaron medidas preventivas y hemos solicitado la semana pasada al Tribunal de Apelaciones, que está tramitando ese recurso que va a ir a la Suprema Corte de Justicia, que de oficio, adopte. De oficio quiere decir, para que me entiendan, ¿no? Sin que nadie se lo pida. Claro, ¿Por qué de oficio? Porque aquí lo que estamos batallando es la víctima, la familia de la víctima, no es la fiscalía. Es decir, nosotros de alguna manera no somos parte en el proceso, no lo fuimos. Claro, porque en el juicio penal la fiscalía asume la acción penal. La defensa, es decir, la víctima tiene derechos, si tenemos tiempo lo vemos, amputados, cortitos, poquitos derechos. Y al tener, porque eso, fíjense que al comienzo del proceso, al comienzo del juicio, cuando se formaliza, o antes de la formalización, la familia de la víctima le preguntó a la fiscalía si necesitaban recurrir a un abogado. Legalmente, que lo pueden hacer, legalmente pueden presentarse, y legalmente pueden ir acompañando durante todo el proceso, proponer pruebas, interrogar testigos. Se le dijo que no era necesario, porque la fiscalía tenía todo armado y les aseguró una condena mayor a 20 años. Porque además había testigos, había elementos que parecían suficientes más que suficientes, y lo siguen siendo para el sentido común. Claro. No solo los testigos, los detienen con el dinero, los detienen con Doctor, guantes de capaz lata. que sería bueno explicarle al televidente
¿Qué ocurrió? En grandes, o por lo menos mucho a gusto. grandes rasgos, ¿cómo se dieron los hechos para que el televidente del otro lado también pueda tener un poco más de idea? Seguramente con tanto tecnicismo no lo maneja del veamos todo. los hechos. El hecho delictivo en sí es un hecho delictivo lamentable. Ocurre que una persona que está realizando un recorrido para levantar recaudación, ese día particularmente le pide a su cuñado que le acompañe, que le sirva de chofer. No era algo casual, ¿no? No me acompañas a hacer... Y le sirve de chofer. Comienzan a hacer una recorrida por comercios. Cuando llegan al balneario San Luis, van a un comercio, se baja la persona que tiene que dar la recaudación, la señora Beatriz Fernández, que incluso es una de las denunciantes. Y luego, está unos minutos allí. Luego va a otro comercio y en ese comercio, como está tomando la recaudación, dentro del comercio, rapiñan la camioneta donde estaba el chofer. Se le sacan el dinero que tenía y en un forcejeo le disparan a quemarropa desde prácticamente al lado y lo matan. 2 personas en moto. ¿Qué ocurrió? Que mientras estaban en el comercio anterior haciendo la recorrida, desde ese comercio, desde la vivienda de ese comercio, se le saca una foto por WhatsApp, se le saca una foto y se le envía, se vende, por decirlo así, la rapiña. Y ya estaba concertada de antes, ya se sabía que ese día iba a venir a cobrar, ya se sabía que ese día iba a haber recaudación porque el día anterior había sido feriado, ya se sabía que iban a ir 2 personas, pero no se sabía ni el auto ni quiénes iban a ir. Entonces lo identifican desde ese comercio y luego los otros 2 rapiñeros lo rapiñan efectivamente y lo matan. Para que se haga una idea la audiencia de lo que ocurrió en el juicio, por ejemplo, en la autopsia no se trajo la bala del cuerpo. Y no se pudo comparar con el arma. ¿Por qué ocurrió? Inmediatamente ellos salen por la carretera vamos a decir, hacia Guasubirá y se les detiene en Guasubirá. O sea que incluso hubo un testigo, una persona, que en tiempo real le fue indicando a la policía, al 911, lo que estaba ocurriendo. Y gracias a eso la policía lo detuvo. Ese testigo no fue localizado por la fiscalía. Ese testigo doctor, no fue localizado, no es que no lo pudieron encontrar. No, el testigo inmediatamente luego de haber participado en los hechos, incluso por temor, se muda de San Luis, o sea, ¿verdad? Pero ahora les voy a comentar algo que es muy importante, que ustedes seguramente lo tienen presente y la audiencia también. Cuando el juicio se pierde y los dejan libres por falta de prueba, la familia ubicó a ese testigo y ese testigo declaró en mi estudio ante un escribano público, después, cuando ya el juicio se había perdido en primera instancia y la fiscalía había apelado, y cuenta con lujo de detalles absolutamente todo, lo que vio, qué fue lo que dijo por teléfono, cuenta absolutamente todo, perfectamente lógico, y esa prueba se la presentamos al Tribunal de Apelaciones. Le dijimos, mire, si falta prueba, aquí está, una prueba fundamental. Y como es un hecho nuevo y una prueba obtenida después de esa sentencia, usted la tiene que evaluar. Porque es importante saber por qué no fue citado a declarar por la fiscalía. Es un trabajo que tendría que haber hecho la fiscalía. ¿Sabía ¿verdad? que existía ese testigo? Y teóricamente, si alguien llama al 911, claro. vamos a apelar al sentido común de la gente, ¿verdad? Sí, claro. Además fue una conversación que duró... Debe haber sido una conversación que duró unos cuantos minutos. minutos. Claro. Pero esa prueba no se incorporó en el proceso. No se incorpora en el proceso, como bien decía, el análisis científico. La bala no se extrajo del cadáver. Y la fiscalía autorizó la inhumación del cadáver. Pero luego en el juicio, cuando se presenta un juicio, tú presentas la prueba. Y en esa prueba, ese es el gran problema que hoy existe, digo que nos tenemos que acostumbrar, los fiscales se tenían que acostumbrar, que una cosa es la investigación, pero otra cosa es la presentación del juicio. Supóngase que yo soy el juez, usted me tiene que convencer a mí. Claro. Y usted es el defensor, usted me tiene que convencer a mí con pruebas, con elementos. Y yo tengo que razonar no de acuerdo a lo que yo quiera, o a lo que sienta, o a lo que intuya. Tengo una regla legal, un procedimiento legal, que se llama la sana crítica, que para hacerlo sencillo no puedo razonar por el absurdo, tengo que razonar por el sentido común. Entonces, en la prueba que me presentan, la fiscalía podía haberle presentado al juez perfectamente un pedido de exhumación de cadáver para extraer la bala. El médico dice que no extrajo la bala porque no había radiólogo, no es una excusa, falta una obligación legal, porque la ley establece la obligatoriedad y hasta el protocolo de cómo deben de hacerse las autopsias. No se analizaron los contenidos de teléfonos celulares más allá de la foto, es decir, los mensajes.
Donde ¿verdad? ya se daba a entender que Donde iban a cometer la rapiña. Sí, y yo eso lo voy a comentar luego porque a raíz del caso nosotros hicimos una denuncia por falso testimonio y en ese juicio de falso testimonio, que todavía no se inició porque no hay formalización, en esa investigación se accede a mensajes donde claramente se habla de una clara asociación para delinquir. Doctor, Vamos a hacer una pausa, eso sí, mismo. Magdalena, y después seguimos conversando con el doctor Óscar López Goldaracena, porque al parecer hay novedades de estas últimas horas Exactamente. en sede penal. ¿Tenés problemas con tu cortina de enrollar? Hacé como Cairo y Petru, modernizate y llama a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy.